Hola, soy el pastor Eduardo Urrea. Y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Algunos fundamentos erróneos o inestables. But today we're going to go over foundations that are unstable or erroneous, De los cuales se construye una iglesia. of where a church is built. Pero antes de eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3 But before that, we're going to go to 1 Corinthians chapter 3 para poner el fundamento de cuál es nuestro fundamento. Amén. so that we can see the foundation of what is our foundation. 1 Corintios capítulo 3, 1 Corinthians chapter 3, versículo 11. verse 11. Aleluya. ¿Listos? Are you ready? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. For no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. It says, for no one can lay any foundation. Pero sin embargo, vemos fundamentos que hay en las iglesias And so even though we see foundations that are in the churches que no son Jesucristo. that are not Jesus Christ. Y eso es lo que vamos a tocar en este día. Amén. And that's what we're going to go over this day today. Así que el primero, So the first one, que es el fundamento de algunas iglesias, that is the foundation of some churches, es el carisma personal del pastor o del ministro. it's the personal charisma of the pastor or the minister. El número 2 Number 2 son las buenas obras a la comunidad. are the good works in the community. Número 3, Number 3, modas o novedades de doctrina. modas. Modas is, yeah, Like fashion or doctrines. or novelties of or doctrine, novelties of doctrines. like the last thing that is out there in doctrine. Número 4, Number 4, innovaciones tecnológicas o metodológicas más recientes. technological innovations or the most recent Methodologies. method. That. Y el último es estilo o moda. And lastly, it's the style or the fashion. Yeah. Así que el número 1, carisma personal de un pastor. So number 1, the personal charisma of the pastor. Ahorita acabamos de ver que ese no es un fundamento, We just finished seeing that is not a foundation, sino que es Cristo. Amén. but it's Christ. Pero aún sin embargo, hay iglesias But even though there's churches en donde eso es lo primordial. where that's the primary thing. Y ahora no podemos negar o despreciar And now we can't deny or unappreciate el carisma o la simpatía o lo agradable de una persona. the charisma or how sympathetic. Sympathetic, porque Yeah. todos tenemos algo diferente en nuestras vidas Because we all have something different in our lives. y debemos de tener carisma And we should have charisma. y debemos de tener simpatía And we should have sympathism. y debemos ser buena onda. And we should be cool. Pero no podemos dejar que eso sea el fundamento. But we can't let that be our foundation. Amén. Amen. Porque cuántas veces hemos escuchado frases Because how many times have we heard phrases de personas que dicen, of people that say, no, yo voy a esa iglesia porque ahí el pastor me hace reír. oh, I go to that church because the pastor makes me laugh there. O ahí el pastor es bien buena onda Or there the pastor is very cool. y nunca nos regaña. And he never disciplines us. Y nunca nos dice qué hagamos. He never tells us what to do. Hello. Hola. Está puesto el fundamento alrededor del carácter o de la personalidad del ministro en vez de Cristo. They put the foundation on the charisma or the character of the pastor instead of Christ.
Y es ahí en donde tenemos que ser sabios And that's where we need to be wise y reconocer and acknowledge. si es esa mi iglesia o no es. Si esta es una iglesia. Si esa es mi iglesia. Oh, if that's my church or if it's not my church. Porque cuando nosotros recién nos movimos aquí a la ciudad de Phoenix, Because when we first moved here to the city of Phoenix, nosotros pues no éramos pastores we were not pastors. y andábamos buscando una iglesia donde congregarnos And we were looking for a church where to congregate. y queríamos una iglesia de palabra, de espíritu. And we wanted a church of the word and spirit. Y buscamos y encontramos un par de ellas We looked and we found a few of them. y escogimos una y fuimos a la primera We chose one and we went to the first one. y estaba bien, And it was okay. pero el Espíritu Santo nos dijo que no era ahí. But the Holy Spirit told us that is not where you're going to go. Así que visitamos la otra iglesia So we went and visited the other church y empezamos a ir a esa iglesia. and we began to attend that church. Y después de un tiempo, And after some time, el hombre era un pastor llamado por Dios. the man was a man called a pastor by God. Pero al poco tiempo But in a short time, empezó a hacer cosas que estaban en contra de lo que es la palabra. he began to do things that was contrary to what the word says. Y tenía testimonio de no cambiar esas áreas en su vida. And he had a testimony of he wasn't going to change those areas in his life. Y entonces ahí fue donde nosotros decidimos salirnos de ahí. And that's when we decided to get out of there. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado That's why we need to be careful dónde es nuestro lugar where our place is. y dónde Dios nos asigna. And where did God assign us to? Y no dejarnos llevar por el carácter o cómo es la persona que está enfrente. Amén. And not allow us to be moved by the character of the person that's in front of us. Y hay una diferencia muy grande And there's a big difference en tener una admiración hacia una persona in having an admiration towards a person y tener una adulación hacia una persona. or having an adoration towards a person. Ahora, admiración, Now, admiration este es el significado, y dice, consideración especial que se tiene hacia alguien o algo por sus cualidades. The definition of admiration is special consideration that you have towards somebody because of their qualities. Esa es admiración. That's admiration. Y ahora, adulación, Now, adoration, eso significa alabanza excesiva o interesada para conseguir el favor de una persona. an extensive praise or interest in having favor with a person. Like trying to get something from that person. Tratar de agarrar algo de esa persona. Entonces, son dos cosas muy diferentes. And so they're two very different things. Son muy similares, They're very similar, pero son diferentes. but they're different. Y es ahí en donde tenemos que tener nosotros cuidado. And that's where we need to be watchful. Hay una línea muy delgada. There's a very thin line. Amén. Amen. Y cuando la admiración se convierte en adulación, When admiration becomes adoration, esto provoca a que ministros caigan, this provokes a minister to fall porque eso lleva obviamente al orgullo because that can take him to pride. y después al pecado. Pues And es lo then mismo, sin. ¿no? Orgullo y pecado van de la mano. Well, it's the same thing. Pride and sin is hand in hand. Ya no se trata de exaltar a Dios, It's not about exalting God, sino son el exaltar a la persona y los Pero- intereses de esa persona. but it becomes exalting the person and the interest of that person. Y muchas personas por quedar bien con el ministro que está aquí al frente, And many people, to be in good terms with the minister in front, empiezan a hacer cosas que son incorrectas they begin to do things that are incorrect, o empiezan a afectar a aquellos hermanos que están a su alrededor or they begin to affect the brothers and sisters that are surrounding them porque están interesados en quedar bien con ese ministro. because they're just interested in being in good terms with that minister. Amén. Amen. Si personas que tienen un carisma o simpatía muy marcado, There's people that have charisma or char- sympathy that is very strong. strong, yeah. Tienen que tener mucho cuidado
They need to be very careful y siempre estar determinados a vivir humildemente delante de Dios. and always be determined to live humbly in front of God. Porque si empiezan a creer todo lo que la gente les dice, Because if they begin to believe everything that people tell them, empieza el orgullo sutilmente a operar en sus vidas. then very subtly pride begins to come in their lives. Y tengo dos ejemplos. And I have two examples. Uno, yo lo he visto. One I have seen. No conozco a este ministro personalmente, I don't personally know this minister, pero este ministro era un ministro de otro país, no sé si es de Centroamérica o de Suramérica, This minister was from another country. I'm not sure if it was Central America or South pero hoy America. tiene una iglesia aquí en los Estados Unidos But today he has, or this day, he has a church here in the U.S. y tiene una iglesia muy grande. And he has a very big church. Y a veces que uno está en las redes sociales y empieza a leer comentarios. And sometimes when you're on social media, you begin to read the comments. Y esta vez empecé a leer comentarios de acciones buenas que hacía este ministro. And in this instance, I began to read comments of good things this minister was doing. Y siempre hay gente que pone buenos comentarios And there's always people that would put good comments. y siempre hay gente que pone malos And comentarios. then there's always people that put bad comments. Sean las cosas buenas o sean las cosas malas. Even if things are good or things are bad. Siempre están las dos balanzas, ¿no? There's always both of the balances. Y siempre veía cómo este ministro contestaba a los comentarios. And so I would always notice how he would answer the people to these comments. Y siempre respondía en una manera muy derogatoria, muy a la defensiva. And he always responded very defensive, very derogatory comments. Lo cual la palabra nos llama a vivir en amor. But where in the word it calls us to live in love. Porque somos la luz del mundo. Because we are the light of the world. Somos la sal de la tierra. We're the salt of the earth. Y estamos para bendecir a la gente. And we're here to bless the people. Y en otras ocasiones veía como, por ejemplo, los títulos de los mensajes And in other occasions, I would see the titles of the messages. los ponía como para que la gente empezara a poner comentarios negativos. They would place them in a way to where people would want to comment negative O sea, para provocar a la gente, in order to provoke the people para que empiecen a hablar. so they could begin to speak. Y eso provoca división. And that provokes division. Amén. Amen. Aunque hacen obras de caridad buenas, Even though they do good works, pero ¿cuál es la intención del corazón? but what is the intention of their heart? ¿El levantar el nombre de Cristo To raise the name of Jesus o el estar creando conflicto todo el tiempo? or to always be creating conflict? Amén. Amen. Y el otro ejemplo And the other example es, Papa Hagen tuvo una visión is where Dad Hagen had a vision. y en esta visión And in this vision, Papa Hagen veía a una pareja de ministros Dad Hagen would see a pair of ministers. y esta pareja, And this, él no los conocía personalmente, this couple, he didn't know them personally. los conocía porque pues sabía quiénes eran ellos. He knew them because, well, he knew who they were. Y vio Papa Hagen, pues no, Dios le mostró a Papa Hagen And God showed Dad Hagen que la mujer, la esposa, that the woman, the wife, ella empezó a entretener pensamientos she began to entertain thoughts de adulación. of adoration. Y en este caso fueron pensamientos que fueron puestos por un demonio, And in this case, they were thoughts that were placed by a demon. porque hay otros pensamientos que pueden surgir de nosotros mismos, Because sometimes there's thoughts that come from within us. pero hay otros que son enviados, son esas saetas que el diablo manda. But then there's those that are sent on assignment by the devil. Y el Señor le dijo a Papa Hagen, And the Lord told Dad Hagen, dijo, esta mujer es mi hija. this woman is my child. Ella estaba en el ministerio con su esposo,
She was in the ministry with her husband. Ella estaba llena con el Espíritu Santo She was full of the Holy Spirit, y los dones del Espíritu operaban en su vida. and the gifts of the Spirit operated in her life. O sea, no era una persona que apenas había llegado a una iglesia And so she wasn't a person that had just barely started attending church, y empezó a tener ataques de pensamientos. and she started having attacks in her thoughts. No, No. era un ministro hecho y derecho. It was a right and correct minister, Una persona que tenía conocimiento bíblico, a person that has biblical knowledge, que fluía en los dones, that flows in the gifts. que liberaba personas, She would liberate people. que oraba por enfermos She would pray for the sick, y puedes ponerle todo lo demás que tú quieres. and you can put everything else you want. En otras palabras, tenía conocimiento. In other words, she had knowledge. Hasta que llegó un día Until the day came que llegó un espíritu demoníaco that a demonic spirit came, y le susurró a su oído and she whispered in her ear, y le dijo, tú eres una mujer muy hermosa. and he told her, "You are a very beautiful woman." Y era una mujer muy hermosa, no le estaba mintiendo. And she was a very beautiful woman. He wasn't lying. Le dijo, pudiste haber tenido fama, You could have had fame, popularidad y popularity, riqueza, and riches, pero te han engañado en la vida but they have deceived you in life por seguir en el camino cristiano. for following the Christian walk. La mujer se dio cuenta The woman noticed que era un espíritu demoníaco quien le estaba hablando, that it was a demonic spirit who was speaking to her. porque te recuerdo que era una mujer que tenía conocimiento Because I remind you, she was a woman that had knowledge. y ella sabía discernir cuando era la voz del Espíritu Santo And she knew how to discern when it was the voice of the Holy Spirit y cuando era un demonio. or when it was a demon. Entonces ella le respondió And so she responded, y le dijo, apártate de mí, Satanás. and she said, "Depart from me, Satan." Y el espíritu se fue, el espíritu demoníaco se fue. And the demonic spirit left. Ella sabía quién era ella, She knew who she was, quién moraba dentro de ella who dwells in her, y la autoridad que ella tenía para poder desistir de este demonio. and the authority that she had so she can resist that demon. Amén. Amen. Después de un tiempo, After some time, el demonio regresó the demon returned, y se sentó en su hombro and he sat on her shoulder, y le empezó a susurrar otra vez a su oído. and he began whispering in her ear again, Eres una mujer muy hermosa, "You are a very beautiful woman, pero te han robado por haber escogido este camino humilde del cristianismo. but they have stolen from you because you chose this Christian walk, This humble Christian walk. this humble Christian walk." Sabía qué palabras utilizar He knew which words to use para entrarle. to deceive her, to enter, Le dijo, y vivir una vida apartada. and to live a life set apart. Así que una vez más, ella reconoció que era un espíritu demoníaco So one more time, she recognized it was the demonic spirit, y le contestó y le dijo, Satanás, te resisto en el nombre de Jesús. and she said, "Satan, I resist you in the name of Jesus." Y el demonio se fue. And the demon left. Al poco tiempo, In a short time, volvió a regresar it came back, y se volvió a sentar en su hombro and it sat on her shoulder again, y volvió a susurrarle al oído. and he whispered again in her ear. Pero esta vez, But this time, ella empezó a entretener esos pensamientos, she began to entertain the thoughts porque a ella le gustaba pensar que ella era hermosa. because she liked to think that she was beautiful. Y como ella empezó a pensar más y más And when she started thinking more and more, en lo que el diablo le sugirió, and what the devil whispered in her ear, ella se empezó a obsesionar con esos pensamientos. she began to obsess with those thoughts. Abrió la puerta. She opened the door. Las primeras 2 veces la puerta ella la cerró automáticamente, inmediatamente. The first 2 times she closed the door automatically and immediately. Pero a la tercera vez But the third time, le gustó el tener esos pensamientos she liked in having those thoughts. y empezó a simpatizar con esos pensamientos. And she began to sympathize with those thoughts. Ahora, no venía un demonio físicamente y venía y le hablaba. It wasn't that the demon came physically and spoke to her. Papa Hagen pudo verlo, cómo es que operó, Dad Hagen could see it, how it operated. pero no se le apareció ningún demonio y ella lo pudo ver.
But it wasn't that the demon appeared and she could see it. Eran simples pensamientos It was simple thoughts que llegaban a su mente. that came to her mind. Como llegan simples pensamientos a tu vida Just like in your life, you get simple thoughts de cosas que tú estás viviendo en este momento. of things that you are living at this moment. ¿Y qué haces tú con esos pensamientos? And what do you do with those thoughts? ¿Los entretienes Do you entertain them o cierras la puerta inmediatamente? or do you immediately close the door? Amén. Amen. Después, Papá Hagen After that, Dad Hagen, vio a esta mujer. he saw this woman. Recuerda que la estaba viendo en una visión Remember, he was seeing it in a vision. y vio que ella, su cuerpo estaba transparente. And he could see that her body was transparent. Era como un vidrio transparente. It was like a transparent glass. Y vio un punto negro que estaba aquí en su frente. And he saw a black dot on her forehead. Y este punto negro representaba el hecho de que ella estaba obsesionada And this black dot represented that she was obsessed en su mente. in her mind. Y era como él lo podía ver. And that was how he could see it. Pero ya Satanás ya había sembrado en ella But Satan had already sown in her esos pensamientos. those thoughts. Al principio, In the beginning, ella estaba siendo oprimida en el exterior. she was being Oppressed. oppressed in the exterior. Pero a como ella empezó a permitir esas sugerencias del diablo, But when she began to permit those urges from the devil, suggestions, suggestions, empezó ella a tomar esos pensamientos. she began to take in those thoughts. O sea, primero eran sugerencias So first they were suggestions. y luego ella tomó esas sugerencias y las empezó a hacer parte de ella. And then she took those suggestions and made them part of her. Y eso provocó la obsesión en ella. And that's what provoked the obsession in her. Ahora ella quería pensar, Now she wanted to think porque ya estaba ella obsesionada. Los pensamientos de ella because she was already obsessed, then her thoughts eran que era bella. were that she was very beautiful. Y decía, yo soy bella y hermosa. And she would say, I am beautiful Ah, and pretty. pude haber tenido riqueza y ser popular en este mundo. I could have had riches and been popular in this world. Pude tener fama I could have had y fame. fui privada en la vida de disfrutar todo eso. And I was denied in my life of enjoying all of that. Y aún entonces, And so even then, todavía no era demasiado tarde para que ella reaccionara. it wasn't too late for her to react. Ella pudo haber resistido aún She could have still resisted esos pensamientos those thoughts. y el espíritu demoníaco se pudo haber ido de su vida. And that demonic spirit could have left her life. Y ella pudo haber sido libre. And she could have been freed. Pero ella escogió todo lo contrario. But she chose all the contrary. Hasta que finalmente Until finally, dejó a su esposo she left her husband y se fue al mundo. and she went to the world. Buscó la fama, She searched for fame. buscó la riqueza, She searched for riches, lo que el diablo le dio. to which the devil gave to her. Se empezó a prostituir She began to prostitute herself. y después de un tiempo, And after some time, Papá Hagen Dad Hagen, vio que el punto negro que estaba en su frente he could see that the black dot that was on her forehead, se movió a su corazón. it then moved to her heart. Y vio como ella decía, And he could see how she would say, ya no quiero nada del Señor, I don't want anything from the Lord. solo déjame en paz. Just leave me alone. Son decisiones personales. They're personal decisions. Y Papá Hagen le preguntó a Dios, And Dad Hagen asked God, ¿por qué me estás mostrando esto? Le dijo, why are you showing me this? He said, ¿quieres que ore por ella? would you like me to pray for her? ¿Quieres que ate el demonio que la estaba moviendo Would you like me to bound the demon that was moving her para que ella sea libre? so she can be free? Y Dios le dijo, And God told him, no, no, no quiero que ores por ella, I don't want you to pray for her. ni que la liberes, I don't want you to liberate her porque no puedes. because you cannot. Te pregunto, ¿por qué no pudo And I liberarla? ask you, why could he not do Porque it? fue una decisión personal.
because it was a personal decision. Ella cedió. She yielded. Ella aceptó. She accepted. Amén. Amen. Ah, ella quiere ese espíritu demoníaco She wants that demonic y spirit, mientras ella lo quiera, ella lo va a tener. and while she wants it, she will have it. Entonces Papa Hagen le preguntó, And so then Dad Hagen asked, entonces, ¿por qué me mostraste esto? so then why did you show me this? Porque Dios siempre nos muestra algo con un propósito. Because God always shows us something with a purpose. Dios no nos va a mostrar algo de una persona solamente para que yo lo sepa. God's not going to show me something about a person solely so that I can know it. Si Dios me lo va a mostrar es con un propósito, If God's going to show it to me, it's for a purpose, para el beneficio del cuerpo de Cristo. for the benefit of the body of Christ. Amén. Amen. Entonces el Señor le contestó And so God answered him, y le dijo, te lo mostré por 2 razones. I showed it to you for 2 reasons. Dijo, la primera, The first, para que veas so you can see cómo un espíritu demoníaco how a demonic spirit puede tomar a una persona, can take a person, aún siendo hijo de Dios, being a child of God, si ellos lo permiten. if they permit it. Nadie es exento aquí. Nobody is exempt here. Todos tenemos el libre albedrío We all have free will. y día a día tenemos que consagrar nuestras vidas. And day after day, we need to consecrate our lives. No porque me denomino cristiano, Not because I'm a Christian by denomination. los demonios saben que soy cristiano. The demons know I'm a Christian. Hay un fruto por hacer. There's a fruit we need Hay to una have. práctica que tengo que hacer There's a practice we need to do día a día. day to day. Amén. El número 2 Number 2, le dijo, quiero que trates con ese espíritu I want you to deal with that spirit que está operando a través de esa mujer, that is operating through that woman, porque acosa e intimida. because then it accuses. ¿Cosa? Acosar is like Accuse? not No. accuse, It provokes provoke, intimacy. harass. Yeah, that's the Oh, word. harass. Harass. And harasses and intimidates. Acosa e intimida el ministerio de su ex esposo. He harasses and intimidates the ministry of her ex-husband. Entonces, es ahí donde estaba afectando el cuerpo de Cristo lo que ella estaba haciendo. And so there's where the body of Christ was being affected by what she was doing. Entonces, por eso fue el motivo de que Dios se lo mostró a Papa Hagen. And that was the motive as to why God showed that to Dad Hagen. Y así que esta era, fue al principio por así decirlo, de que Papa Hagen empezó a ver cosas en el espíritu. And so you could say this was the beginning of where Dad Hagen began to see things in the spirit. Así que el Espíritu Santo guió a Papa Hagen cómo hacerlo, porque nunca él lo había hecho. And so the Holy Spirit guided Dad Hagen how to do it because he'd never done it before. Y después Papa Hagen le preguntó a Dios que sí, qué iba a pasar con esa mujer. And afterwards, Dad Hagen asked God, what will happen to that woman? Y Dios le contestó And God answered him que ella iba a pasar una eternidad that she was going to spend an eternity en las regiones de los condenados, in the regions of the condemned, donde está el lloro y el crujir de dientes. where is the gnashing and grinding of the teeth. Y en esa visión, Papa Hagen pudo verla a ella en el infierno. And in that vision, Dad Hagen could see her in hell. Y esto trajo a Papa Hagen no confusión, sino que le decía, pero ¿por qué va al infierno si es tu hija? And this brought Dad Hagen not confusion, but a question as to why is she going to hell if she's your child. Estaba llena con el Espíritu Santo, She was full of the Holy Spirit. tuvo parte dentro de un ministerio She was part of a ministry. y aún así no puedo orar por ella. And then even so, I can't pray for her. Y Dios le mostró primera de Juan 5:16. And God showed him 1 John 5:16. Y vamos a leer la nueva traducción viviente. Okay. Yeah, New Living The Translation. New Living Translation is the one we're going to read. Primera de Juan 5:16. 1 John 5:16. Ready? Ready, ready?
Dice, si alguno de ustedes ve que el otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. If you see a fellow believer sinning in a way that does not lead to death, you should pray, and God will give that person life. But there is a sin that leads to death, and I am not saying you should pray for those who commit it. En la The Passion, en la Pasión, In the Passion Translation, la última parte, la última oración, the last part, the last prayer, dice, ahora hay un pecado que lleva a la muerte y no te estoy animando para que ores por aquellos que lo cometen. it says, now there is a sin that leads to death, and I'm not encouraging you to pray for those who commit it. Y este pecado que lleva a la muerte And this sin that leads to death es cuando hablas y practicas cosas en contra del Espíritu Santo. it's when you speak and practice things against the Holy Spirit. Lo que esta mujer había hecho. It's what this woman had done, Por eso no podía él orar por ella. and that's why he could not pray for her. Amén. Amen. Después lo envió a Hebreos 6, 4. And then he showed him or sent him to Hebrews 6:4. Hebreos 6, 4. Esa es la nueva traducción viviente también. Hebrews 6:4 is also the NIV, No, es NLT. nueva traducción viviente. New Living Translation. Yeah. Yeah, NLT. So it's NLT. Yes. Okay. Dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. 5. Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y 6. Dice, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Verse 4. For it is impossible to bring back to repentance those who were once enlightened, those who have experienced the good things of heaven and shared in the Holy Spirit. 5. Who have tasted the goodness of the Word of God and the power of age to come. 6. And who then turn away from God. It is impossible to bring such people back to repentance. By rejecting the Son of God, they themselves are nailing him to the cross once again and holding him up to public shame. Dice una vez más, Hebreos 6, del 4 al 6, dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Ahí está la clave, fueron partícipes del Espíritu Santo. Tienen conocimiento, pero participaron en las cosas que pertenecen al Espíritu. Amén. Dice el 5, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. O sea, del mundo venidero de Dios, obviamente. Dice, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Let's read it one more time, verse 4 through 6. For it is impossible to bring back to repentance those who were once enlightened, those who have experienced the good things of heaven and shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the power of the age to come, and who then turn away from God. It is impossible to bring such people back to repentance. By rejecting the Son of God, they themselves are nailing him to the cross once again and holding him up to public shame. Quiero leerte la pasión. And I want to read you the Passion Translation. Dice, es imposible el restaurar a un apóstata. Porque una vez que una persona ha venido a la luz de Dios
y ha probado los dones del reino celestial y ha recibido al Espíritu Santo, ¿cómo se dice? Feasted. And have feasted. Y se ha deleitado en lo bueno de la palabra de Dios y ha entrado al poder de la edad que está entrando, o sea, del mundo venidero. Dice, si él abandona su fe, no hay uso aún en tratar de traerlo al arrepentimiento, porque su pecado de apostasía, ellos vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo han repudiado públicamente. In the Passion Translation, it reads, "It is impossible to restore an apostate, for once a person has come into God's light and tasted the gifts of the heavenly realm and has received the Holy Spirit and feasted on the good word of God and has entered into the power of the age that is breaking in, if he abandons his faith, there is no use even trying to lead him to repentance. By their sin of apostasy, they re-crucify the Son of God and have publicly repudiated him." Es como reírte en la cara de Dios. It's like laughing in God's face. Aleluya. Hallelujah. Este es el número 1. And so that's number 1. Ahora vamos a pasar al número 2. Los demás ya no son tan largos. And let's go to number 2. The rest are not that long. Era la segunda, fundamento erróneo. The second one was erroneous foundations, Las buenas obras. Está tomando notas el pastor. the good works. Pastor's taking notes. So, la segunda es buenas obras. The second one was good works. El tener buenas obras como fundamento en una iglesia. Like having good works as a foundation in a church. El mundo de pecado The world of sin tiene ideas muy religiosas. has ideas that are very religious. ¿Cierto o no es cierto? Is it true or not true? Y trata de imponerlo And then try to put it en nuestra sociedad in our society. de a cuál es el rol que la iglesia debe de tener. And what is the role that the church should have? Por ejemplo, For example, creen que la misión fundamental de la iglesia they think the fundamental mission es of the hacer church obras de caridad, is doing good works like of charity programs and all that stuff. Que ellos tienen la idea They have the idea de que Dios puso a la iglesia that God placed the church en nuestra comunidad in our community para hacerse cargo de los pobres, to be in charge of the poor, para alimentarlos, para vestirlos, para albergarlos, to feed them, to dress them, and house them. and house them. Lo cual es parte, como hijos de Dios, tenemos que ayudar al que es pobre, I mean, that is a part as children of God. We need to help the poor. pero ese no es nuestro fundamento como iglesia. But that's not our foundation as a church. Ya vimos cuál es nuestro fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? We saw what our foundation is. What is our foundation? Cristo es nuestro fundamento. Amén. Christ is our foundation. Así amen? que este evangelio social And so this social evangel or gospel no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. is not the gospel of our Lord Jesus Christ. El verdadero evangelio The true gospel es la salvación is the salvation a través de la fe en Cristo Jesús. through faith in Jesus Christ. Es el arrepentimiento, Is the repentance, la remisión de pecados, the leaving of sin, remission remission of sin, el recibir la vida eterna and receiving eternal life, y ser una nueva criatura and to be a new creation en Cristo. in Christ. Amén. Amen. En su palabra. In His Word. Amén. Amen. La redención a través de la sangre de Cristo The redemption through the blood of Jesus y toda la provisión and all provision es el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. is the manifested power of God through our lives. Amén. Amen. En muchas iglesias adoptan ciertas actividades sociales Many churches adopt social activities para tratar de encajar en la sociedad, in order to fund the society. to be part of To the be society.
y como te decía ahorita, no es malo el hacer actividades para la comunidad, And like I was telling you, it's not bad to do activities for the community. siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu Santo a hacerlo. And first and when we're guided by the Holy Spirit to do it. Porque hay muchas organizaciones que los hacen con otros motivos Because there's other churches that do it for other motives. y no queremos entrar en eso. And we don't want to go into that. Amén, pero creo que tú ya sabes. Amen. But I believe you know. Número 3, Number 3, ¿cuál es? what is it? Modas, está tomando notas el pastor. Fashions. Modas o novedades de doctrinas, pero esos son de doctrinas. Fashions or novelties of doctrines, but those are of doctrines. Como seres humanos, As human beings, tenemos tendencia we have the tendency de siempre estar escuchando o queremos todo lo que es nuevo. of always wanting to listen or wanting everything that's new. Decir, ¿no?, cosas nuevas que nadie las ha dicho, chistes que nadie ha dicho. To say things nobody has said or jokes that nobody has said. Y vamos a verlo en Hechos 17. And we're going to see it in Acts 17. Es impresionante de todo lo que habla la palabra. It's impressive of everything the word speaks. Hechos 17, Acts 17, versículo 21. verse 21. Esta es Reina Valera 60, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. It should be explained that all the Athenians as well as the foreigners in Athens seemed to spend all their time discussing the latest ideas. Las últimas ideas, dice en esa versión que leyó la hermana. Aquí dice, sino en decir o en oír algo nuevo. In this version it says latest ideas, but in the other one it says and to hear and speak something new. Amén. Muchos pastores Many pastors, enfrentan presión, they confront oppression, pressure, pressure, de estar en lo último, en la última doctrina, in being in the latest doctrine, en la última moda de doctrina. in the latest fashion of doctrine. Pero sabemos que la doctrina no cambia. But we know that the doctrine doesn't change. La palabra es la palabra. The word is the word. Es la misma palabra de hace 1000 años. It's the same word as 1,000 years ago. Es la misma palabra. It's the same word. El Señor Jesús leía el Viejo Testamento cuando Él estaba aquí en la tierra. The Lord Jesus would read the Old Testament when he was here on earth. Nosotros leemos el mismo Viejo Testamento que Jesús leía. We read the same Old Testament that Jesus read. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento. And now we have the New Y desde Testament. que fue escrito, And since it was written, no ha cambiado. it has not changed. Tal vez surjan diferentes versiones, Maybe we have different versions, pero por eso tenemos que usar la sabiduría de Dios but that's why we need to use the wisdom of God y la guianza del Espíritu Santo and the guidance of the Holy Spirit para saber exactamente lo que cada versículo dice. to know exactly what each verse says. Pero a lo que me refiero es que la palabra es la misma, la Biblia es la misma. But what I'm referring to is the word is the same, the Bible is the same. No hay nada nuevo debajo del sol, dice There is la nothing new palabra. under the sun. It says the Amen. word. Amen. Efesios 4:14. Ephesians 4:14. Las últimas doctrinas, The last doctrines, or like the latest the doctrines, latest, ajá. Normalmente no están de acuerdo a la palabra normally they're not according to the word. y tarde que temprano van a ser destructivas a la Sí. iglesia local. Sooner or later they will be destructive to the local church. Y el Espíritu Santo se refiere a estas doctrinas dañinas como vientos. And the Holy Spirit refers to these damaging doctrines as winds. Aquí lo vamos a ver en Efesios 4:14. We're going to see that in Ephesians 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. En la Pasión dice, entonces su inmadurez va a terminar y no vamos a ser fácilmente movidos por los problemas o trouble. Dice, ni vamos a ser extraviados o engañados por enseñanzas novedosas, dice aquí, o por falsas doctrinas de engañadores quienes enseñan mentiras astutas e ingeniosas. In the Passion Translation, it says, and then our immaturity will end, and we will not be easily shaken by trouble, nor led astray by novel teachings or by the false doctrines of deceivers who teach clever lies. Y estas doctrinas no tienen un fundamento conforme a la Escritura, And those doctrines don't have a foundation according to the Scripture. y así como vienen, así desaparecen. And just how they come, they disappear. Porque no pudo tener un fundamento, entonces tiene que desaparecer. Because they could not have a foundation, and so it had to disappear. Pero sí afectan personas. But they do affect the people. Amén. Amen. 4. ¿Cuál fue el número 4? What was number 4? A ver, las notas del pastor. Tecnología. Technology. Hoy vivimos en tiempo de tecnología. We live in a time of technology. Y pues hemos visto cómo nuestras vidas han sido cambiadas, transformadas por medio de la tecnología. And we can see how our lives have been changed or transformed because of technology. Y ha revolucionado el conocimiento nuestro en todas las áreas. And it has revolutionized our knowledge in all areas. Una expresión del pastor que dice, ¿qué hubiera dado, no, Pancho Villa? ¿O qué pensaría Pancho Villa si viviera ahorita en estos tiempos? One expression Pastor uses, he would say, what would Pancho Villa say if he lived in these times? Tener un teléfono inteligente, To have a smartphone, una tableta en el caballo, dice el a pastor, tablet on his horse, un GPS en el caballo. GPS Aleluya. on his horse. Pero así como nos ayudan, But just how it helps la us, tecnología technology helps también us. nos afecta. It also affects us. ¿Por qué? Porque nos distrae. Vivimos en un mundo en donde hay demasiada distracción. Why? Because it distracts us. We live in a world where there's a lot of distractions. Porque está en nuestra mano. Because it's in our hand. La tecnología va con nosotros a donde quiera que vamos. Technology goes everywhere we go. Everywhere. En todos lados. Amén. Amen. La tecnología en los medios de comunicación ha facilitado la comunicación en las iglesias locales. Technology has made it easier communication through social media. En local churches. Local churches. Y el uso apropiado de la tecnología And the appropriate use of technology nos lleva a enfocar el conocimiento a Dios y a la palabra takes us to focus on the knowledge of God and the Word, y no a la tecnología. and not the technology. Amén. Amen. Ya que hay unas iglesias que se enfocan en la tecnología And there's some churches that focus on technology y no en Dios. and not on God. Número 5, rápido, porque ya sonó el Number BBB. 5, Estilo y moda. style and fashion. Style and fashion. Estilo y moda. Hoy en día, Nowadays, muchos pastores e iglesias many pastors and churches usan la moda use fashion para atraer a la gente. to attract people. Y volvemos a caer. And we We fall into the same as technology, en lo mismo que es la tecnología. El centro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo the center of the gospel of our Lord Jesus Christ, ese es el centro nuestro. that's our center. Amén. Amen. ¿Cuántos de aquí les gusta ver deporte? How many people like to watch sports? Es como la mitad y la mitad, ¿no? It's like half and half. Cuando ustedes ven, pues aquí nuestros hermanos Esquivel, me imagino que es football, right? We're here, Brother ¿Y usted? Esquivel. I imagine it's football. Soccer, el hermano soccer, el pastor, Brother soccer, pastor, béisbol. baseball.
cuando vemos que están los finales, When we see when you're in the finals, vemos a los jugadores que traen su uniforme, we see the players have their uniform. pero ¿cuál es el vestuario de los dueños de los equipos? But how do the owners dress? Traje y corbata Suit and tie y zapatito nuevo. and new shoes. Una pluma de unos $3,000. A pen that's worth about $3,000. No sé, puedes ponerle una figura en el atuendo de uno de los dueños de los equipos. I don't know. You can put a figure in the dressing of the Miles de owners. dólares. Thousands of Va dollars. una persona caminando que trae miles de dólares puestos. There's a person walking that has thousands of dollars that are wearing them. Y te pregunto, And I ask you, ¿por qué no lo critican a él? how come they don't criticize him? Todos los que andan en jeans, todos los que andan en shorts, en tenis, All those that are in jeans, shorts, or tennis shoes? ¿por qué no les dicen a ellos, ¿por qué andas vestido así? How come they don't ask them, why are you dressed that way? Porque saben que ellos son los dueños de esos equipos Because they know they are the owners of those teams. y saben el peso, And they know the weight, en este caso financiero, in this case de esa persona. financial of that person. Ahora, Now, eso es en los deportes. that's in sports. Ahora, un ministro que no representa a jugadores de fútbol o de soccer, That does not represent players of football or soccer, sino representa al Rey de Reyes, but he represents the King of Kings, al creador de todo lo visible, de todo lo invisible, the creator of everything that is visible del and cielo, de la tierra, invisible, of heaven and earth. y lo critican porque anda bien vestido. And they criticize him because he's very well dressed. O lo critican porque trae un traje de miles de dólares. Or they criticize him because he's wearing a suit that's worth thousands of dollars. Tenemos que ubicarnos We need to locate ourselves. porque no hay comparación en una persona que es dueño de un equipo de béisbol, de un deporte, Because there's no comparison of an owner of a team a Dios mismo. to God himself. Y nos vestimos adecuadamente porque venimos a honrarlo a Él. And we dress adequately because we come to honor Venimos him. a alabarlo a Él. We come to praise him. Porque para una fiesta de cumpleaños nos ponemos la mejor ropa que tenemos. Because even for a birthday party, we put on our best clothing. Para una boda, para una quinceañera. For a wedding, for quinceañera. Y las mujeres se maquillan, duran 2 horas maquillándose para una quinceañera. Women, they spend 2 hours putting on their makeup for a quinceañera. Y van y se peinan y gastan cientos de dólares And they get their hair done and they spend hundreds por of un dollars peinado for a hairdo, para una fiesta. for a party. ¿Y por qué no arreglarte y a dar lo mejor cuando vienes a alabar al Rey de Reyes? And so why not get ready and give your best? for the Tenemos King que of Kings? acomodar las cosas correctamente We need to put things correctly y darles el valor and que give cada them uno se value merece. that each one deserves. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. En el griego, In the Greek, en el Nuevo Testamento, in the New la Testament, palabra que se utiliza, una palabra se llama, es keruso. there's a word that is keruso. Keruso Keruso. en English. Y significa el proclamar un mensaje. And it means to proclaim a message. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, And in the times of the New el Testament, mensaje se daba por medio del que daba ese keruso. the message was done by the one who was giving the kerux. Así que la persona que daba el keruso, que era el proclamar el mensaje, So the person that was giving the kerux, which is proclaiming the message, a él se le decía kerux. he would be called kerux. Y él era el representante oficial de un rey. And he was the official representative of a king. Okay. El trabajo de esta persona The job of this person era comunicar was to communicate
los deseos, the desires, reglas, rules, mensajes messages del rey of the king hacia el pueblo. towards the people. La posición del querux The position of the Keruks era vista, was it was seen seen. como una de las más altas, Oh, it was seen as one of the highest, más nobles most noble, y más privilegiadas en el reino. and most privileged in the kingdom. Por lo tanto, And therefore, necesitaba profesionalismo he needed professionalism y excelencia. and excellence. Se requería una vestimenta apropiada It was required an appropriate dressing porque esta persona, este querux, because this person, this Keruks, representaba al rey he represented the king ante un pueblo. before the people. Y el vestirse inapropiadamente And dressing inappropriately hubiera sido un insulto would have been an insult o algo no apropiado or something not appropriate por la persona a quien él representaba. because of the person that he is representing. Amén. Amen. Así que aunque la persona que esté aquí sea un ministro And so if the person here is a minister o tú estés ahí abajo en la banca, or you're over there on the seats, tenemos al mismo patrón we have the same boss. y por eso tenemos que representarlo a él adecuada y correctamente. Therefore, we need to represent him adequately. Amén. Amen. Tengo varios otros versículos, pero ya me hicieron el pip, 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 pip. I have several other scriptures, but they already gave me the beep, beep, beep. Pero uno rapidito. But a very quick one, Primera de Juan 2:15. 1 John 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Don't love the world, Don't love the nor world, nor the things of the there. world. If someone loves the world, the love of the Father is not in him. Yes. Amen. Amen. Así que pues estas son las 5 fundamentos erróneos de establecer una iglesia. Amén. And so these are the 5 erroneous ways of establishing a church. Hay que ser buenos querux Let's be good Keruks y representar a nuestro Padre and represent our Father adecuada y correctamente. Amén. adequately and correctly.